vamos a adentrarnos en el universo educativo en México desde un enfoque legal. Para poder analizar adecuadamente, debemos conocer las bases legales y constitucionales que forman la educación gratuita en nuestro país, y un elemento primordial es el artículo 3 constitucional, el cual conoceremos a continuación. Dos puntos concretos sobre este artículo son el derecho a todo individuo a la educación, y el carácter obligatorio de la educación primaria y secundaria. Están expresados de tal manera que no hay conflicto en su interpretación, así como el texto que expresa que la educación deberá ser laica, por lo tanto, deberá mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa. A partir de este punto, la redacción del artículo presenta elementos un tanto idealistas que pudieran generar controversia a la hora de llevarlos a la práctica. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Ahora bien, ¿en dónde radica la controversia en estos últimos párrafos? ¿Qué elementos pudieran complicar la interpretación de estos puntos? Son aquellos elementos subjetivos que son difíciles de medir o cuantificar. Analicemos este fenómeno a través de preguntas. Los prejuicios son definitivos, o pueden cambiar conforme pase el tiempo. ¿Quién define lo que es el fanatismo? Y si este existe hacia una figura política en el poder, habría que combatir a este individuo o agrupación. En términos prácticos, ¿podría esto siquiera ser posible? Si la educación no cumple los objetivos de constante mejora social, ¿sobre quién recae la responsabilidad de esto? Estas preguntas no son realizadas con el objetivo de minimizar la importancia del artículo. Su objetivo es hacer conciencia en todos los participantes que impactan en la educación de que aún nos falta un largo camino para llegar a un estado ideal, y que no debemos permitir que la educación se convierta en ficha de cambio de gobiernos. La educación en nuestro país debe convertirse en un aspecto fundamental y valorado de la sociedad mexicana, ya que un país que descuida la impartición de conocimiento corre el riesgo de sufrir graves daños políticos, sociales y económicos. Desafortunadamente, estos descuidos se reflejan en décadas, y para cuando los síntomas de negligencia se comienzan a manifestar, puede ser extremadamente complicado corregir el rumbo, y para muestra tenemos la cuestión de inseguridad y violencia que azota prácticamente todo el territorio nacional. Aún estamos a tiempo para evitar caer al precipicio, pero requerirá un esfuerzo coordinado por parte del gobierno y la sociedad para reparar el daño que se ha venido acumulando. En ustedes, futuros maestros, recaerá una parte importante de esta responsabilidad, y tenemos la confianza de que ustedes serán parte del proceso de mejoramiento social de este país. Fuerza, y recuerden que no están solos.